Soy Raúl Treviño, autor de cómic, y en este canal comparto consejos para creadores. Estoy haciendo una serie de videos de mi reseña del 2018 donde te estoy compartiendo mis reflexiones, mis logros y mis errores para que puedas aprender o al menos inspirarte de ellos. En esta ocasión quise aprovechar una salida que tuve para sacarte fuera de mi estudio y mostrarte algunas locaciones alrededor de Tokio, muy cerca de la estación de Ochanomizu. Al mismo tiempo quise aprovechar para encontrar algo que dibujar mientras te comparto el proceso. Y hoy te hablaré de dos temas. El primero es que el año pasado aprendí algo que es muy posible cambie la forma en cómo escribo mis proyectos, y también te hablaré de lo que no se debe revelar en una historia. Después de mostrarte locaciones tan geniales, quizá te preguntes ¿por qué diablos tuve que escoger este árbol para dibujar? Bueno, pues es que tenía muchas ganas de dibujar un árbol, que muchos me dirán que luce decrépito, pero a mí me encanta. Y es que no tenía mucho tiempo, ya que además de que iban a cerrar los jardines, me dirigía a una reunión con la comunidad de artistas de la que te hablé en el anterior video. Así que no solo quería mostrarte lo que estaba dibujando, sino que quise aprovechar para mostrarte algunos que otros lugares fuera del estudio. Por cierto, es genial que muchos se estén uniendo a la iniciativa de escribir la reseña del mes. Lo que yo estoy haciendo es que escribo las cosas más significativas que me han pasado durante los días. De esta forma podré tener una reseña más detallada de lo que hice en todo el año. El que tú hagas esto no solo te ayuda a conocerte mejor, sino que también te da más claridad en tus ideas. Articulas mejor cuando hablas, refuerzas tu memoria y reafirmas en lo que crees. Así que escribe para ti, aunque si quieres compartir alguna reflexión de lo que escribes, puedes usar el hashtag escribo mi reseña, ya que esto ayuda a formar un compromiso público para que lo sigas haciendo durante el año y te puede hacer sentir que no estás solo en tu recorrido. Recuerda, la reseña se queda en tu disco duro, lo único que compartes en Twitter es tu reflexión. Por cierto, como anuncio extra, Clip Studio Paint ha convocado un concurso. Te dejo las bases en la caja de información. Y comienzo mi reseña diciéndote que a final del año aprendí algo que puede cambiar mi forma de escribir historias, porque aunque Live Forever es un cómic que disfruté muchísimo hacer, aunque esto no significa que haya sido fácil, siento que en ocasiones predico a través de mis personajes. Si estás leyendo Live Forever, notarás que algunas veces toco temas muy profundos o muy filosóficos. Y aunque me gustan mucho estos temas, no quiero que defina mi estilo de escribir. Aunque esto no significa que lo vaya a dejar de hacer para aquellos que les gusta, sino que quiero mesurarlo. Hay un escritor que me gusta mucho que se llama R.L. Stine, y él es famoso por escribir los libros de Goosebumps, que en español sería algo así como Piel de Gallina o Escalofríos. Se especializa en el género de suspenso y horror para audiencias jóvenes, y me hizo darme cuenta que no siempre uno tiene que transmitir un mensaje o una enseñanza a través de nuestras historias, sino que es suficiente con entretener cuando creando ideas divertidas y creativas. Sobre todo en Webtoon, donde abunda una audiencia muy joven, aprendí de él a pensar de una forma más clara mis estructuras de narrativa al contar una historia, y es algo que quiero incorporar en mis siguientes creaciones, ya que Live Forever termina este 13 de febrero y Webtoon me ha pedido otro proyecto, uno que quiero hacer con temáticas más digeribles y divertidas. Así que es importante que no se predique a través de nuestras historias, ni tampoco revelar el tema de la historia para que los lectores puedan tener sus propias conclusiones, porque de hacerlo muy obvio en la historia, cabe la posibilidad de que se sientan como desconectados del mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, si el tema de una historia es la envidia, y tu personaje tiene que aprender a que la envidia no es un sentimiento positivo en su recorrido, y lo pones al final diciendo que se ha dado cuenta que la envidia es muy mala y que ha aprendido que solo se conduce a la desolación, pues estás dándoselo todo al lector.
En cambio, si no lo haces obvio y transmites sentimientos de aprendizaje a través de las acciones de tu personaje, es cuando es mejor mostrarlo que decirlo. Te recomiendo mucho que leas el episodio 51 de esta semana de Live Forever para que tengas una mejor idea de cómo hacerlo, ya que el tema principal de la historia está escondido en ese episodio. Pero si estás leyendo el cómic y aún no llegas a esa parte, te recomiendo que te esperes a leer el episodio de esta semana o te echará a perder el final de la historia. De hecho, tras leer los comentarios del más reciente episodio, el 51, ya que es muy emotivo, me quedé conmocionado al leer los comentarios de los lectores. Te debo confesar que lloré tras leer muchos de ellos, ya que muchos comparten sus experiencias de perder a un ser querido. Y me deja muy contento el que haya tocado sus corazones, ya que muchos de ellos están muy agradecidos por haber leído mi cómic, ya que les ayudó a entender muchas cosas que sienten al haber perdido a alguien. Así que no hay mejor cosa que beneficiar a otros con nuestras creaciones. En el 2018 también asistí por primera vez a Emerald City Comic Con en Seattle, en Estados Unidos. De las cosas excelentes que me ocurrieron fueron conocer en persona a Jason Brubaker. Me sorprendió mucho cuando lo vi parado frente a mi mesa, con quien gustoso intercambié mis cómics por los suyos. Conocí a mi primera editora de Webtoon, Becca Caden, y conviví con ella y otros colegas como Stephen Silver, Bobby Chu y Stephen Green en el bar donde todo el talento de la industria se reúne por las noches al terminar los días de la convención. Además, conocí a un par de agentes que pueden representar mi trabajo para licenciarlo en Hollywood y compañías de streaming, ya que uno de mis sueños es que mis creaciones hagan películas o series de televisión, así que espero que algún día esto sea posible. También expongo por primera vez en Design Festa aquí en Japón, pero me doy cuenta de que no es el mercado que quiero abordar. Es un gran evento, pero la distribución de los artistas y creadores a veces la siento desparramada y no se concentra en un público en específico. Hay muchas cosas hechas a mano y muy diversas, muy divertido, pero no me interesa por ahora maquilar yo mi propio trabajo en parafernalia o construir un fanbase en Japón en esta categoría. Lo que yo quiero es contar mis historias, así que por eso es muy importante que tengas un objetivo en mente para que otras cosas que aparentan ser atractivas no te distraigan de tu verdadero camino, a menos que te des cuenta que has encontrado otra cosa que disfrutas más hacer. También el año pasado asistí por segunda ocasión a la New York Comic Con, donde tuve la oportunidad de asistir a la fiesta privada de Webtoon, donde conocí a algunos autores que publican en esta plataforma. También tuve la oportunidad de convivir con mis colegas paisanos, lo cual es siempre grato, así como platicar por un buen rato con Justin Jordan y Tradd Moore al encontrármelos en un restaurante. También hice algunas comisiones, entre ellas estas que te estoy mostrando, aunque dibujar superhéroes no es algo que acostumbre a hacer. Dibujé a Black Widow, a la Wonder Woman, que por cierto acabo de ver la película y me parece que transmite un muy importante mensaje. Y también dibujé algunas de las chicas que suelo hacer. Pero he decidido no asistir más a convenciones. Me gustaría solo asistir a la Nueva York Comic Con para que sea la única donde tenga una presencia anual. Y a la semana siguiente asistí a la Okinawa Comic Con en la base militar de Estados Unidos. El fin de semana que le siguió pude asistir a esta convención de cómics donde no solo nos trataron con mucha profesionalidad y amabilidad, sino que donde también tuve la experiencia de mirar de cerca la vida de los soldados militares y sus familias. El evento en sí fue dedicado a ellos para que sepan que la creatividad y la cultura pop no está lejos de casa.
también pude constatar que compartir tus sueños es muy importante, porque en una conferencia que di con varios colegas, Michael Copon se me acercó y me dijo que él no solo es actor, sino que también es productor y le encantaría echarle un ojo a mi proyecto porque él también conoce gente en la industria del entretenimiento. Así que una de las más significativas cosas que me llevo de las convenciones es haber conseguido agentes que representen mi trabajo y haber compartido mi sueño en público. Así que yo te invito a que hagas lo mismo, ya que presentarte en el lugar donde las cosas están ocurriendo es tan importante como producir tus creaciones. Disculparás que este dibujo no sea la gran cosa, pero me resulta a veces terapéutico simplemente dibujar con libertad, ni presiones de que tiene que ser una gran ilustración. A esto le llamo yo el placer de dibujar. Te recuerdo que en esta serie de videos estoy compartiendo mi reseña del 2018, donde hablo de mis reflexiones, logros y errores, con la intención de que aprendas o te inspires de ellos. El próximo video es el episodio 5 y con él cerraré esta serie. Así que nos vemos en el próximo video.